Si nosotros revisamos los tweets o, en todo caso, en la resolución de migraciones que deniega el ingreso a Evo Morales, no vamos a encontrar ninguna prueba, ningún dato objetivo que Evo Morales ponga en grave estado la inseguridad nacional del país, que ponga en zozobra al país, que vaya a generar una inestabilidad. Eso no existe. Eso solamente existe en el imaginario del gobierno de turno. De este ingreso que tienen el 60% de cusqueños viven del turismo, como nos ha dicho el señor González. Muchas gracias. Nosotros en Estudios le damos la bienvenida a Ronald Atencio. Ahora es abogado de Evo Morales aquí en el Perú y ha sido, como ustedes saben, abogado del expresidente Pedro Castillo, y yo creo que sigue siendo abogado de Guillermo Bermejo. Me dice si me equivoco o no. Bienvenido. Muy buenos días, Karina, qué gusto saludarte. Efectivamente, la versión que das es absolutamente cierta. Sigo siendo abogado de Guillermo Bermejo, he sido abogado del presidente Pedro Castillo. En la actualidad sigo asesorándolo al presidente Castillo en todos los temas legales que él considera bien llamarme o comunicarme. Y ahora estoy ejerciendo el patrocinio como ciudadano principalmente del acto de injusticia que cometen contra el compañero y el amigo Evo Morales. Muy bien, entonces empecemos con Evo Morales. ¿Por qué cree que es un acto de verdad de injusticia, como lo acaba de decir usted, cuando Migraciones le ha cancelado el permiso para ingresar al país? Usted ha tramitado una demanda de habeas corpus que ha sido admitida, ¿no? Estas demandas por trámite son admitidas siempre, ¿no? Entonces, si es que él está fomentando un discurso de que hay una insurrección en el país, cuando no necesitamos eso y menos de extranjeros, ¿por qué cree que es bueno que él en este momento, en esta coyuntura donde el Perú está convulsionado por muertes, venga un extranjero y hable de nuestra política? Bien, a ver, lo primero que tenemos que decir es que Evo Morales es un ser humano, es una persona que tiene el derecho de poder opinar, de poder expresarse, de poder manifestar un punto de vista. Si nosotros revisamos los tweets o, en todo caso, en la resolución de migraciones que deniega el ingreso a Evo Morales, no vamos a encontrar ninguna prueba, ningún dato objetivo que Evo Morales ponga en grave estado la inseguridad nacional del país, que ponga en zozobra al país, que vaya a generar una inestabilidad. Eso no existe. Eso solamente existe en el imaginario del gobierno de turno. Eso solamente existe en el imaginario de algunas personas que quieren creer que Evo Morales va a venir acá a generar zozobra. Lo que quiere es paz para el país. Lo que quiere es que se mantenga el Estado de Derecho en el país. Si revisamos los pronunciamientos y revisamos los tweets de Evo Morales, vamos a darnos cuenta que eso es así. Ya, pero nadie le dice que no hable. Que hable, que escriba. Le han dicho que no venga, punto. Entonces, que no venga nada más. Cada país tiene el derecho de permitirle el ingreso a tal o cual ciudadano. Nadie le va a tapar la boca. Que hable, que escriba. Le están diciendo no vengas, porque yo te considero un peligro. Punto. Eso lo puede hacer cualquier país. Él que siga hablando, que siga escribiendo. A ver, debemos entender que hoy los países no son islas. Estamos viviendo en un mundo globalizado. Además, nosotros pertenecemos a la Comunidad Andina de Naciones. Bolivia es un país hermano nuestro. Hemos participado en una guerra juntos. Somos un país muy solidario. No solamente nos une ese hecho histórico, sino también nos une un tema racial. La cultura tiahuanaco está ahí. Nos hermanda las danzas y todo lo que puede existir con nuestro hermano país de Bolivia. ¿Qué derecho tenemos nosotros de impedirle a un ciudadano boliviano ingresar a nuestro país? La norma prohíbe el ingreso a aquellas personas que puedan poner en zozobra a nuestro Estado, que puedan alterar la seguridad nacional. ¿Qué cosa ha hecho Evo Morales para que se pueda alterar la seguridad nacional? Muy por el contrario, ¿no? En nuestro país, más bien, nuestros propios soldados están atentando contra la propia seguridad de nuestra población. Las muertes, los delitos de lesa humanidad. Evo Morales acá, desde el 2021, ¿no? Sí. Ya, entonces, él no viene desde hace tiempo y habla. Que siga hablando. Simplemente al país, a este gobierno, a Migraciones, le parece
que sus intervenciones no son prudentes. No quiere. También no quiere que otras personas que entran y salen irregularmente porque están grabadas en cámaras de televisión, no piden permiso, entran y salen, no entren, porque vulneran la entrada y salida regular, pues, ¿no? Tiene que estar sellado y sacramentado eso, porque este no es su patio para que entren y salgan. Entonces, que no entren. Listo, nada más. A ver, se tiene que dar explicaciones para no permitirle el ingreso a alguien. Un país tiene que darle explicaciones a un ciudadano. A ver, hay algo que se llama Estado de Derecho. Y en el Estado de Derecho se tiene que respetar las normas, se tiene que respetar la Constitución. Efectivamente, la ley migratoria sí permite que una persona pueda ser impedida de ingresar a nuestro país. Ya. Pero tiene que haber una resolución, un acto administrativo motivado. No es el solo acto que se le plazca o el solo acto de que le parece o yo creo que tal o cual persona no debería ingresar al país. ¿Usted cree que en un Estado de Derecho... no le gustan. ¿Usted cree que un Estado de Derecho... Si yo voy a Estados Unidos y no le gusta mi cara, los de Estados Unidos me dicen no pasas y punto. Y yo me tengo que regresar. ¿Usted cree que un... Así es. ¿Usted cree que un Estado de Derecho... ¿O no? Dígame. Por eso, le voy a explicar. ¿Así es o no es? Por eso, le voy a explicar. ¿Usted cree que un Estado de Derecho se nos ocurriría a nosotros, en un gobierno, por ejemplo, el profesor Pedro Castillo, impedir que ingrese Donald Trump? Dígame, por impedir favor. que ingrese Piñera. Yo voy a Cuba. Impedir que ingrese Bolsonaro. Cuba. Si yo no les gusto a los de Cuba, ¿Usted cree... en Cuba, discúlpeme, en Cuba, yo no les gusto a los de Cuba. Porque en Cuba el aeropuerto da la impresión que está militarizado, ¿no? Entonces, yo no les gusto a los de Cuba. Póngase ahí en donde está la luz verde. No, pero ¿por qué? Póngase ahí. Y nadie te da ninguna explicación, ¿no? Por más turista que seas. Si no les haces caso, te regresan. Punto. Oiga, pero yo pagué que... afuera. Así es. No les gusta. Nuestro país hermano de Cuba, yo le aseguro que en lo absoluto le permitiría a usted que no ingrese. Muy por el contrario, ellos más bien apoyan a países hermanos. Envían médicos, envían profesionales calificados para apoyar un país. Yo le estoy diciendo que yo fui como turista y resulta que mi papá no se puso en la luz que se le dio la gana y me retuvieron un montón de tiempo. Como periodista, cuando murió Hugo Chávez, me retuvieron como 5 horas para poder pasar a Venezuela. Tuve que... Pero no confunda la retención con el impedimento de ingreso a un ciudadano. Pero ¿por qué? Y sin ningún dato o hecho objetivo. ¿Pero por qué? Y en ese momento regresaron a varios periodistas. Tú sí, tú no, tú sí, tú no. ¿Por qué un país deja entrar a quien quiere? ¿Y qué había hecho el otro periodista? Nada. No le gustó la cara. Ahora, Evo Morales habla de nuestra política. Habla de insurrección. Habla en un momento tenso. ¿Por qué se le va a dar un tratamiento especial? Acá lo que Evo Morales más bien habla es de paz, Evo Morales habla de integración, Evo Morales habla de no masacres, de no muertes. Sea quien sea. Y acá lo que se ve es un tinte político y una animadversión del gobierno de turno de segregar a una persona, de segregar a un ser humano, de impedir el ingreso a un hermano. Eso no puede ser posible en un Estado de Derecho. Yo le estoy poniendo ejemplos. Yo le estoy poniendo ejemplos. Acá se le ha impedido el ingreso a los venezolanos, el ingreso a colombianos, el ingreso a quien sea, y eso pasa en cualquier país. Entonces, ¿por qué con Evo Morales uno le va a decir sí? La prohibición del ingreso sí se puede permitir cuando efectivamente la persona que quiere ingresar no tiene un pasaporte, no tiene un documento de identidad, de repente tiene una orden de detención, pero en este caso no existe eso. Acá más bien lo que existe es un gobierno cívico-militar que está actuando dictatorialmente y está impidiendo el ingreso a un ciudadano que se llama Evo Morales. Mañana puede ser otro ciudadano y nosotros tenemos que aceptar los actos arbitrarios. Eso no puede ser. El Estado de Derecho tiene que anteponerse ante cualquier tipo de situación. Nunca ha sido notificado Evo Morales del por qué tendría que a él impedírsele el ingreso al país. ¿Se le tiene que notificar a un extranjero? ¿Y cómo ejerce su derecho de defensa el ser humano? ¿Cómo ejerce su derecho de defensa la persona? Entonces acá hay arbitrariedad. Usted, pues. Y por eso hemos interpuesto el habeas corpus para que se anule cualquier tipo de acto de decisión y el ciudadano, el ser humano, la persona Evo Morales puede ingresar libremente a nuestro país y salir libremente. Él está ingresando, cuando tenga que hacerlo, por una situación de hermandad, de reconocernos entre pueblos, de apoyarnos, de generar flujo comercial, intercambio cultural.
Para eso está un presidente o un Pero, expresidente de la República. ¿para qué? Porque nosotros tenemos relaciones diplomáticas. Esos son los canales oficiales. ¿El qué hace acá? ¿Qué viene a vender por lo bajo, digamos, no? Porque nosotros los canales oficiales, transparentes, están mediante la embajadora que nombró Pedro Castillo, que la acaban de cambiar reciencito, nada más. Esos son los canales oficiales. ¿Qué hace Evo Morales? O sea que para usted, si es que Evo Morales no puede opinar, no puede decir algo Él a favor opina. del país, Él opina. y déjelo opinar. No, yo no Y le he está amarrado la perfecto que él boca. opine. Y eso no puede ser motivo para que un gobierno cívico-militar como el que estamos viviendo hoy en el país le impide el ingreso al ciudadano Evo Morales. Eso es un acto dictatorial. Eso solamente es en dictaduras. Pero, a Mañana ver. más tarde va a haber detenciones arbitrarias y vamos a convalidar porque Entonces, le parece, porque le gusta. Cuando Venezuela no deja entrar a alguien, es una dictadura. No, lo que estamos hablando No, es que acá dígame usted. no se puede impedir el ingreso por situaciones migratorias donde Dígame existe usted, cuando impedimento. Venezuela no deja entrar a su país a los periodistas, ¿es una dictadura? Bueno, si es que los periodistas no cumplen con uno de los requisitos para ingresar, perfecto está. Pero por la libertad de opinión, por opinar, Por opinar. por opinar, Evo Morales no puede ingresar al país. A los periodistas por que no se decir les ha Evo Morales dejado, que debe es haber una paz en el dictadura. país, que Bueno. estamos ante una masacre, eso no puede ser. Bueno, entonces, ya que usted está diciendo que el gobierno de Dina Boluarte es cívico-militar, yo he estado leyendo su Twitter, ¿no? Entonces, usted se alejó de Pedro Castillo y dijo, por si acaso yo no le he escrito el mensaje del autogolpe. Yo no he sido, ¿ya? Entonces, se alejó de él. Pero inmediatamente, cuando empezaron las muertes, que fue creo que a los 2 días de la asunción de la vicepresidenta de Pedro Castillo, porque fue con ella, ¿no? Es una vicepresidenta y ahora presidenta de Perú Libre, ¿no? Entonces, usted comenzó a decir que era un gobierno cívico-militar, que tenía que renunciar. No había ni gobernado la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué no la dejaron gobernar? ¿Qué pasó si era un gobierno que ustedes impulsaron desde la izquierda? Era parte de la plancha de Pedro Castillo. ¿Qué pasó? Ella ha gobernado, ha sido la ministra de Pedro Castillo. Respóndame después de la pausa, por favor, doctor. Con gusto. Nos vamos a la pausa. Bienvenidos, regresamos con nuestra entrevista con el abogado Atencio. Él es abogado de Guillermo Bermejo, también está asesorando, siendo el abogado, porque ha interpuesto un habeas corpus para que se le permita el ingreso al país de Evo Morales y está asesorando todavía a Pedro Castillo. Muy bien, yo le había dejado una pregunta. Contéstemela. Bueno, la señora Dina Boluarte, una vez que asume y se pone la banda presidencial, ella debe gobernar para los que la eligieron, para que los que eligieron un gobierno de izquierda. Y ella lo primero que hace es aliarse a las fuerzas de derecha y gobernar a fusil y a bala. No se puede gobernar de esa manera, no se puede gobernar matando a tus electores, no se puede gobernar disparando a personas inocentes. Ella ha devenido en un gobierno ilegítimo por propias decisiones. No se puede elegir un gabinete de derecha. ¿Cómo puede ella querer pretender gobernar a favor de todos los peruanos sectorizándose, aliándose con las posiciones más recalcitrantes que ha tenido el país, con los que no ganaron las elecciones? Por eso esa señora perdió legitimidad. Ella, por sus acciones, ha pedido que prácticamente la saquen del gobierno. Es decir, ustedes están molestos, la facción de izquierda está molestos porque ella decidió hacer un gabinete de ancha base. ¿Cuál gabinete de ancha base? Un gabinete de derecha técnico. No es un gabinete. ¿Cuál es el gabinete técnico? ¿Ya no solucionaron los problemas del país este gabinete técnico? ¿Ya todo el mundo es rico en el país? ¿Ya se han construido los puentes, los hospitales? Entonces, porque lo que se le reclamaba a Pedro Castillo era eso, ¿no? Que de manera inmediata se iban a ver los resultados. ¿Dónde están los resultados? ¿Cuál es lo técnico del gabinete? Tiene menos de un mes y con un conflicto social. Al presidente Pedro Castillo al día siguiente le exigían resultados. La concentración de medios hacía eso. Y ahora, al contrario, callan todo.
Callan las muertes, callan los asesinatos, callan lo que está pasando en el interior del país. ¿Cómo que callan? No se pase, todos los Un días. sector de la prensa Todos los definitivamente días hablamos de está los muertos. sectorizando. Y Todos que los se hable la días. verdadera intención. Lo que se cree acá que las personas que están protestando en Cusco, en Puno, en Juliaca, son ciudadanos de segunda clase. Su opinión no importa. Nosotros, en la capital, sabemos qué es lo que le conviene al país. Y al país no les conviene lo que ellos dicen. No les conviene convocar a un referéndum para una asamblea constituyente. Ellos no saben. No les conviene adelanto de elecciones. O sea que nosotros capitalizamos la inteligencia y no nos damos cuenta que ellos son ciudadanos hiperbuenos como nosotros y tienen toda la libertad y el derecho de exigir lo que a ellos les parezca. ¿Por Muy qué no bien. escucharlos? Entonces, ustedes siguen en lo mismo. Usted fue uno de los que empujó el tema de la Asamblea Constituyente. ¿Dónde están las firmas? Acá la presidenta dijo, Guillermo Bermejo, ¿dónde están las firmas? ¿Dónde están sus firmas? ¿Por qué no hacen el caminito constitucional? ¿Dónde está? ¿Por qué no lo presentaron al Congreso de la República cuando estaba Pedro Castillo, que son tan amigos? ¿Dónde están? Ah, muy buena su pregunta, Ya. ¿no? Hay varios caminos para convocar a referéndum, ¿no? Y no, es el no, propio no. Congreso. ¿Dónde Espera, están espera. las Y firmas para hacer el cambio constitucional que se requiere? No, ¿Dónde está? las firmas se están recaudando, es un proceso de recaudación. Ya, Las firmas pero no que se no lo recaudan de un terminan día a todavía. otro. No lo Las terminan firmas año y no medio, se, pero usted le no está se recaudan de un día a exigiendo otro. a la presidenta que ya hambre cero en un mes. Y ustedes tienen un año y medio y no terminan No, de es que recaudar eso es lo las que firmas. prometieron, ¿verdad? Eso es lo que prometió la clase, la derecha del país. Que con el gobierno de Pedro Castillo aumentaba el hambre, pero con un gobierno de derecha iba a haber hambre cero. Dígame Y hambre las cero es firmas. del señor López Aliaga, ¿no? Las firmas. Ya nos hemos Las vuelto firmas. un país del primer mundo, La seguro. firma, Lima. Lima, ¿no? Potencia Ya, seguro. mundial. Vamos a ver. Dígame. Es que las firmas se están recaudando, Ya, se pero siguen y- recaudando. Se Y bueno, siguen. es que es un ¿Cuántas tienen? proceso. Pero para ustedes Es el un proceso. Pero díganle a la Es un- gente, ustedes están haciendo este proceso que no termina. La Asamblea Constituyente todavía no está porque Guillermo Bermejo y Ronald Altencio no tienen firmas todavía. La decisión rápida, Ya, inmediata, no, rápida está en el no. Congreso. No, el rápida Congreso no. de la Ustedes República tienen que tiene la seguir el decisión camino. política No, un ratito, y constitucional doctor. No, para no. convocar Acá decisión inmediatamente un política. referéndum. Un ratito. Y eso es lo que La tiene que hacer el decisión- Congreso, responder a la decisión política no. popular. Decisión política ¿Por qué no. negarle El al pueblo su derecho a opinar? El camino de la Constitución, marcado por la Constitución, que ustedes lo tienen ya bien fijado desde hace un año y medio que están recogiendo sus firmas, todavía ustedes no lo han podido transitar. No tienen las firmas. Estamos en el proceso de Están en el recolección de proceso. firmas, eso es claro. Gente Pero la salida más está rápida, pidiendo la la salida Asamblea más rápida Constituyente. es que el Guillermo Bermejo Congreso, y Ronald que el Altencio no tienen Congreso, las firmas. que el Congreso de la Pero díganlo República claramente, no haga tienen. caso al Ustedes clamor tienen popular. El camino fácil quieren ustedes. No, no es el camino cortito, fácil. El cortito. Es el camino que El quiere el cortito. pueblo, es el camino que quiere la Quieren el cortito. ciudadanía. Por eso ustedes, El camino de la decisión usted y en el política de Congreso poder gritan Asamblea modificar. Constituyente, y no tienen las firmas. No, es que las firmas No es tienen un las proceso de firmas. recolección. El Parece que no le proceso. queda claro a No, usted. usted parece Es que un no quiere proceso de entenderme. recolección. Usted no me quiere Y la entender. decisión inmediata la tiene el Congreso de la República, que No, pero representa a ¿por todo qué el no país. lo hicieron? Hoy el Perú No, está es que pidiendo el que, Congreso se le tiene pregunte. ¿Cuál es el votos. miedo de preguntarle al Perú A ver. si desea o no desea una El asamblea Congreso, constituyente? A ver, si nos ponemos de acuerdo, el Congreso tiene congresistas, ¿no? Los congresistas tienen votos, ¿no? El congresista vota porque tiene un respaldo popular. Si los congresistas dicen sí, no, y no gana la Asamblea Constituyente, pues no hay reforma, ¿no? Entonces los congresistas han dicho no. Ya, entonces el otro camino es el de ustedes. Ustedes no tienen las firmas. Acá lo que vemos es que un Tienen las Congreso, firmas. un Congreso está de espaldas al país. Pero tienen un Congreso de pero, espaldas a la por ciudadanía. favor. Y esa legitimidad, Pero ustedes esa han legitimidad traído perjudica la ¿cuántas firmas les gobernabilidad. faltan? ¿Cuántas firmas les faltan? Eso es lo que usted dice, pero ellos son los representantes del pueblo también. ¿no? Claro. Ya. Y como dígame, representantes del pueblo tienen que hacer caso al ¿cuántas firmas pueblo. les faltan? Tienen que hacer caso al Con pueblo. razón. Yo le voy a alcanzar los datos. Voy a hacer ¿No sabe? es que yo no estoy Más contabilizando o menos, las actas. pues. No estoy Pero haciendo más o contabilización de las menos, actas. más o menos, Hay pues. todo un grupo de personas que están en el proceso diario y constante de recolección de firmas. Nosotros no nos financian, nosotros no tenemos grandes recursos como otros grupos, ¿no es así? Donde tienen toda la logística necesaria para poder hacerlo de inmediato. Nosotros, así como las marchas espontáneas, es eso. Es el simple pueblo organizado que se dedica a generarse respaldo político, ya sea con la recolección de firmas o lanzando una protesta. No podemos negar ese hecho evidente y real, ¿no? Muy bien. Usted ha dicho también que este
gobierno está militarizado, es un gobierno militarizado. ¿Cómo usted cree que se va a proteger los aeropuertos, las comisarías, los patrulleros, cuando son asaltados, no por la protesta pacífica, ni por los manifestantes que sabemos que están olvidados durante muchísimo tiempo, por Pedro Castillo, por Ollantumala, por PPK, por Alberto Fujimori, por Alan García, por todos los presidentes que han pasado por este país, por todos, ¿no? Sabemos que hay unas brechas de desigualdad inmensas, inmensas. ¿Cómo se protege de los infiltrados? Usted me va a decir que no hay infiltrados que han querido generar violencia. Esos que agarran las bombardas y le ponen explosivos y le cayó en la yugular a un policía y que ahora está sin poder caminar diciendo no sé cómo voy a mantener a mis hijos, a mis 3 hijos. Ese no es el pueblo, ¿no? A ver, siempre vamos a lamentar la muerte de cualquier ciudadano peruano, de cualquier ser humano, sea policía o no lo sea. Lo segundo, están militarizando las plazas de armas. La Plaza San Martín ha estado militarizada. Han puesto policías, han puesto militares para que no pueda ingresar el pueblo. Eso es militarizar un país. Y además, ¿cómo buscamos que las protestas no lleguen a mayores acciones delincuenciales? ¿Disparando a la gente? ¿Disparando en el tórax, en la cabeza, por la espalda? ¿Así se busca gobernar? ¿Y no se busca escuchar? ¿No se busca generar consensos? ¿Usted cree que la presidenta del Perú, la señora Dina Boluarte, va a gobernar desde Palacio? Ella no puede viajar a ningún lugar del país. Nadie la quiere. A ningún distrito del Perú, de Lima, puede ella acercarse. ¿Usted cree que se puede gobernar a control remoto? Entonces, debe cesarse estos actos criminales que está generando el Estado. No me ha contestado. ¿Qué pasa? ¿Qué se hace con los infiltrados? Yo estoy segura. Y le respondo. Estoy segura que es bien sencillo. Que hay infiltrados. ¿Sabe qué se hace con los infiltrados? Yo no creo que el pueblo haya quemado a un policía. Hay infiltrados, ¿no? ¿Sabe qué se hace con los infiltrados? No le explico, pero yo le explico claramente. ¿Sabe qué se hace con los infiltrados? El Perú tiene algo que se llama servicio de inteligencia. Sí. Y que tiene mucho dinero, y que tiene muchos recursos. ¿Tan difícil es para el servicio de inteligencia saber quiénes son los infiltrados? ¿Tan difícil es eso? ¿O qué están haciendo? ¿O es que no hay infiltrados? Entonces, ¿cómo puede ser posible que tenemos un servicio de inteligencia, se tiene terna, se tiene personal que se puede camuflar y no logre identificar a los infiltrados? Y se diga alegremente, ¿hay infiltrados? ¿Cuál es el infiltrado? ¿Alguno de los muertos tenía antecedentes? ¿Alguno de los fallecidos tenía algún tipo de prontuariado? Han muerto inocentes. Mataron también a 6 personas en el gobierno de Pedro Castillo. También se dijo que había infiltrados. Ha pasado 1 año y medio y todavía no hay resultados. Eso es bien difícil. No, entonces, ¿cómo podemos decir que hay infiltrados si no tenemos la certeza de que hay infiltrados? O sea, alegremente decimos, hay infiltrados. Alegremente decimos... Entonces usted me está diciendo que el pueblo asesinó y calcinó a yo lo que le estoy diciendo, policía. Yo quiero creer que son infiltrados. Yo lo que le estoy diciendo es, no es el pueblo, que tiene que actuar nuestras fuerzas del orden en función y márgenes de la ley. Culpa al pueblo. Y márgenes de la ley. Lo que estoy diciendo es eso. Entonces, ¿qué tiene que hacerse? Servicio de inteligencia, señores. ¿Para qué sirve el servicio de inteligencia? ¿Para arreglar políticos? ¿Para eso sirve el servicio de inteligencia? ¿Para montar estrategias de acallar a los líderes de opinión? Para eso no tiene que servir el servicio. Pero para eso está el servicio de inteligencia. Es servicio de inteligencia que tiene recursos del Estado. ¿Qué está haciendo el servicio de inteligencia para no capturar a los supuestos infiltrados? ¿Por qué no los detiene? ¿Por qué no hay detenciones preliminares contra ellos? ¿Qué ha hecho, por el contrario, la policía? ¿Allanar qué? ¿Locales de partidos políticos? ¿Allanar locales de la Casa de la Constitución? O si no, ¿dónde está Fray Vázquez? ¿Dónde está Silva? ¿Dónde están los que mataron a esos 6 que se murieron en el... Y no decían que el gobierno de Pedro Castillo los ocultaba, entonces ahora el gobierno de Dina Boluarte los oculta. ¿No decían que el gobierno de Pedro Castillo con todo el aparato estatal ocultaba a estas personas? Ya se habrán ido pues del país en el gobierno de Castillo. Por eso, ¿se da cuenta no? ¿Se da cuenta o no? ¿Se da cuenta que había un discurso contra Pedro Castillo y contra la señora Dina Boluarte hay otro discurso? Contra Pedro Castillo todo, contra Dina Boluarte nada.
Es la presidenta perfecta prácticamente para algún ¿Cómo va a sector, ser no para usted. perfecta? Claro, ¿cómo Entonces, va a ser perfecta? ahí, Ya cuando ahí no hay- sí no hay funciona todo. 47 muertos no va a haber perfección. Entonces ya pues, tiene ¿no? que renunciar la señora Dina Boluarte. ¿Y ¿Qué a está quién esperando? ponemos? ¿A Tiene quién que, ponemos? tiene que renunciar la Ya. señora Dina Boluarte. ¿A quién ponemos? Tiene que cambiarse la mesa directiva del Congreso. Ah, ya, todo tiene, eso, o sea, es tiene- todo un proceso que ustedes quieren imponer. Es que tiene que ser un proceso democrático. Y eso Y es el proceso democrático. la Constitución establece así, renunciada... ¿Tiene que cambiar la mesa directiva? ¿También dice la Constitución? ¿Por qué tiene que cambiarse la mesa directiva? Por un tema de legitimidad. Ya, porque La no legitimidad. dice eso la porque Constitución. un sector, porque tendría un sector de la asumir oligarquía, Williams. un sector de la élite peruana no va a determinar Ya. quién va a ser el presidente del Perú. Pero- Hay un tema de Ya, legitimidad pero ¿qué ante las dice personas. La Constitución entra Williams. Eso dice la Constitución. Bueno, y el señor Williams tiene que entender y aceptar que él no ha sido él tiene que designado para ser presidente de la República. Bueno, Hay él un tema tiene que legi- entender. Bueno, es lo lógico, ¿no? Si él no logra entender esto, ¿cómo le respondes Cada vez a los más electores? condiciones, más condiciones. ¿Usted no cree que debería terminar el mandato para dejar esta inestabilidad? Pero ¿cómo puede terminar el mandato una señora que ha asesinado a ciudadanos, a peruanos? Se han asesinado. Se han asesinado a los hijos del pueblo. Muy bien. No se ha asesinado a otro tipo de Todas las personas. vidas valen. En el gobierno de Castillo se asesinaron a 6 personas y siguió en su silla sin problema. No ha ocurrido, hay una militarización, no se ha sacado a las Fuerzas Armadas ahí para disparar Yo voy a y le Mansalva. pregunto a la No se ha madre de uno de disparado, ellos y me va no se ha a disparado decir a lo mismo, Mansalva. ¿ah? No podemos equiparar un gobierno cívico-militar o sea, con un 6 gobierno que no vale lo que ha mismo ocurrido. que No, todas 40. las vidas valen igual Ah. y tienen que investigarse. Pero acá lo que ha habido es ajusticiamiento, ha habido crímenes de lesa humanidad que van a ser perseguidos y que no van a prescribir. Ustedes Que mataron menos, me está diciendo. No estoy diciendo eso. Que no le quede la menor duda que la justicia va a llegar. Va a llegar para las personas que han ordenado este tipo de asesinatos. Muy bien. Voy a ir cerrando con usted para que me cuente un poquito de Pedro Castillo. Pedro Castillo todavía me estaba comentando en el corte que sigue con el abogado que purgó condena, Wilfredo Robles. Wilfredo Robles. Robles. ¿Sigue siendo su abogado? Sí, claro. Tengo entendido que el abogado Wilfredo Robles sigue patrocinando al presidente Castillo. ¿Y Sandro Balbín? Bueno, también, ¿no? Por lo que estoy viendo de los medios, también sigue él asesorando al presidente Castillo. En lo personal, no soy su abogado de los procesos, de los litigios. Me mantengo más como una posición de consultor jurídico que cuando el presidente Castillo desea conocer mi opinión, tiene a bien llamarme y yo con todo el cariño que le tengo, siempre le doy las opiniones ¿Y quién le correspondientes. paga a los abogados? Bueno, es algo que tendría que preguntarle directamente a los abogados o al presidente Castillo. No tengo yo esa información. Ajá. Pero en mi caso siempre ha sido una actividad ad honorem, absolutamente ad honorem. Nunca he recibido ninguna contraprestación por estos servicios. Muy bien. Y entonces, el abogado Balbín nos dijo, bueno, porque usted se lo pregunto, porque me acaba de decir que usted le daba consejos, ¿no? Entonces, o le da consejos porque lo quiere mucho a Castillo. Entonces, él nos dijo que no compartía el pasado ni la forma de comportarse de el abogado que estuvo encarcelado, Barrantes. Entonces, no es contraproducente que un abogado que ha firmado los planillones de Movadef, que además es una persona que se mete con la vida personal de una periodista conmigo, y que ha estado purgando condena por terrorismo, sea el abogado de Pedro Castillo, y además que no se sabe controlar, ¿no? Y que su otro abogado diga todo esto de él, ¿cómo van a hacer para ponerse de acuerdo? Bueno, la elección del abogado es una decisión muy personalísima, ¿no? Es en este caso... Pero usted es su consejero. En este caso, el presidente Pedro Castillo es el que decide de manera personal quién lo patrocina en una causa o en otra. Es una decisión personal en la que no me ha pedido mi opinión y en la que tampoco me voy a meter. Ah, ya, no se va a meter, o sea que no se va a meter. No me han pedido que opine sobre ese punto, no tendría por qué Pero hacerlo. yo le pido, pues. Bueno, si usted me Sí. pide, si usted me pide un consejo legal, reservaré el secreto profesional y se lo haré saber. Muy bien, entonces muchas gracias por estar aquí. El expresidente Castillo va a seguir mandando mensajes por carta porque el señor Balbín me dijo que no iba a hablar, que no iba a mandar mensajes, que mejor se iba a mantener sin dar estos mensajes por Twitter, pero lo sigue haciendo. Usted, que es su consejero personal, ¿cree que debería seguir
expresándose por Twitter? Yo creo que definitivamente tiene que seguir opinando y manifestando su punto de vista. No tenemos por qué negarle ese derecho al presidente Castillo. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Karina. Gracias. Ha sido el ex abogado del presidente Castillo, abogado de Evo Morales y abogado de Guillermo Bermejo. Una última pregunta, antes que se me vaya. Guillermo Bermejo ha sido acusado varias veces de ser impulsor, asusador de estas protestas. Bueno, lamentablemente están buscando responsables donde no los hay. O sea, eso es negarle la capacidad que tiene el pueblo organizado para manifestarse. O sea, lo que pasa es que yo creo que acá en Lima se cree que nuestros hermanos del sur son borregos. Ellos tienen la suficiente capacidad para poder decidir, para poder opinar, para poder expresarse, para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. No subestimemos a las personas, por favor. Pero siempre hay líderes, ¿no? Es decir, eso me parece un poco contraproducente cuando se dice que creen que son líderes. No, para armar una reunión siempre hay alguien que dice, mira, vamos a hacer esto. Para hacer, no sé, un simposio, vamos a hacer esto y esto en tal fecha, en tal fecha. Es organización. Los líderes son nuestros propios hermanos del sur. Todos al mismo tiempo. Bueno, ellos se organizan. Habría que ir directamente allá, vaya, mande un reportero y vea cómo se organizan ellos. No hay Perfecto. cabezas visibles. Bueno, entonces que vea cuál es la forma de organización. Será conjunta, será colegiada. Pero no nos pueden a nosotros o a Guillermo Bermejo echarle el mote de decir de que él se está organizando. ¿Bajo qué prueba? ¿Bajo qué sustento? O sea, tampoco caigamos en esa irresponsabilidad. Bueno, no. No, es que no él es el organizador de las marchas espontáneas que está teniendo la población del sur. Y también se están sumando nuestros amigos de la Selva Central y también se están sumando nuestros hermanos de Tarapoto, de Tocache, de Uchiza, y la población organizada es la que se manifiesta. Bueno, valgan verdades, sí hay varios puntos, pero según el Ejecutivo y según la policía, son más o menos 8.000, 9.000 manifestantes frente a 33 millones de peruanos, ¿no? No, eso ya es una irresponsabilidad total, ¿no? No, ¿qué? ¿Usted no, les ha o sea, contado? decir que solamente son 8.000 personas y son las únicas personas que están queriendo desestabilizar al país, yo le pido que se haga una encuesta. Desestabilizar no creo que sean todas, ¿no? Y eso es una responsabilidad, no es así, ¿no? O sea, acá existe un clamor popular y el clamor popular es que se tiene a una gobernante que ha dejado de representar a todos los intereses de 33 millones de peruanos y que solamente está gobernando para un grupo específico, ¿no? Una élite que no debería seguir gobernando nuestro país. Muy bien, muchas gracias al doctor Atencio por estar aquí. Karina. Muchas gracias. Ahora nosotros nos vamos a ir.